Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a continuar con los temas de los últimos vídeos. En particular, en esta ocasión vamos a ver cómo se combinan dos placas conductoras eléctricas cargadas para dar lugar a un campo eléctrico total y a una variación de potencial entre ellas. Para ello, lógicamente, tiraremos de los conceptos de los últimos vídeos, en los que vimos cómo era el campo eléctrico que creaba un plano conductor cargado y cómo era el potencial eléctrico que creaba un plano conductor cargado. Ahora que vamos a tener un sistema con dos planos conductores cargados, lo que vamos a hacer es combinar esas cosillas que vimos en estos vídeos previos. Y la verdad es que no va a tener mucha más historia. De por sí es un caso mucho más sencillo que el sistema de dos cargas creando un campo eléctrico y un potencial eléctrico, porque en ese caso el campo y el potencial cambiaban con la distancia. En el caso de los planos conductores, como el campo no cambia con la distancia, lo que es cierto para un punto en general es cierto para todos los puntos que están en su misma zona y se acaban mucho más rápido. Así que vamos a ello. En primer lugar, vamos a recordar los conceptos básicos. Si tenemos una placa cargada positivamente, con cargas positivas, con una densidad de carga sigma, que mide la cantidad de carga que hay en cada metro cuadrado de la placa, es decir, carga partido por área, esta placa o este plano conductor infinito va a crear un campo eléctrico que va a ir hacia afuera del plano en ambas direcciones y su módulo va a valer todo el rato lo mismo. Es decir, su módulo, el módulo de este campo eléctrico, siempre va a ser sigma partido de 2 veces la permitividad eléctrica del vacío. Y la variación de potencial va a ser menos el producto escalar del campo eléctrico que haya en cada zona por la variación de la posición desde el punto inicial hasta el punto final. Por otra parte, si tenemos una placa pero ahora está cargada negativamente, el campo eléctrico va a ir hacia ella en vez de ir hacia afuera y su módulo va a ser menos sigma partido de 2 epsilon 0. Este menos es para cancelar el signo de la densidad de carga, que será negativo dado que el módulo del campo eléctrico tendrá que ser positivo siempre. Y la variación de potencial va a cumplir exactamente con la misma forma. Entonces lo que nos preguntamos ahora es qué sucede cuando tenemos dos placas. Y tenemos que ver 3 casos distintos. Primer caso, ¿qué sucede si tenemos nuestras dos placas paralelas, la placa A y la placa B? La placa A la cargo positivamente y la placa B la cargo negativamente. Pues de por sí la placa A va a crear un campo eléctrico que va a ir hacia afuera de ella y la placa B va a crear un campo eléctrico que va a ir hacia dentro de ella. Voy a dibujar estas líneas más extendidas. Estas van a ser las líneas del campo eléctrico que crea la placa A y estas otras van a ser las líneas del campo eléctrico que crea la placa B. Voy a poner por aquí A, B y B. Y aquí se ve claramente una cosa. En la región interior entre las dos placas, tanto el campo que crea A como el campo que crea B van los dos hacia la placa de carga negativa. Entonces, en la zona interior, vamos a poner aquí zona interior, se suman los módulos de los campos eléctricos y van de la positiva a la negativa. Es decir, que el campo eléctrico va de las cargas positivas a las cargas negativas y su módulo es la suma del campo que crea A más el campo que crea B. Sin embargo, si nos vamos a las zonas exteriores, se ve que el campo que crea A y el campo que crea B están en contradicción, es decir, que en la zona exterior los campos se restan. Y hay que ver quién gana. La ventaja que tiene esto en comparación con sistemas de cargas puntuales es que siempre va a ganar la misma placa. Como el campo eléctrico en estas circunstancias no se reduce con la distancia, porque siempre es sigma partido de 2 epsilon 0, si en esta zona gana el campo A, en esta zona también va a ganar el campo A. Entonces, en las dos zonas exteriores, tanto a un lado como al otro, va a suceder, el campo va a ir hacia donde diga la placa de mayor densidad de carga. Si la placa de mayor densidad de carga fuese la positiva, el campo iría hacia afuera en las zonas exteriores, y si la placa de mayor densidad de carga en valor absoluto fuese la negativa, el campo iría hacia adentro. Entonces, si la densidad de carga positiva es mayor en valor absoluto que la densidad de carga negativa, vamos a tener que en las zonas exteriores el campo eléctrico va hacia afuera, pero su módulo es la resta, es decir, sería el módulo de la placa positiva menos el módulo de la placa negativa. Y por el contrario, si la densidad de carga positiva fuese menor en valor absoluto que la densidad de carga negativa, tendríamos que en la zona exterior entre las dos placas el campo iría hacia adentro y su módulo sería el módulo de la placa negativa menos el módulo del campo de la placa positiva. Así que a grandes rasgos, en el exterior es como si solo hubiese un plano cuya densidad de carga, la densidad de carga vista desde el exterior, fuese la densidad de carga de la placa A más la densidad de carga de la placa B. Si la placa A tiene mayor densidad de carga y es la positiva, el campo será hacia afuera, y si gana la negativa,
negativa, el campo será hacia adentro. Y ese campo eléctrico en el exterior va a ser igual a la densidad de carga exterior partido de 2 veces epsilon. Básicamente, esta fórmula va a ser correcta tanto si las dos placas son positivas, como si las dos placas son negativas, como si cada una es de cada signo. Tanto la primera como la segunda. Las dos fórmulas van a ser generales. Y la variación de potencial desde la placa negativa hasta la positiva va a ser igual al módulo del campo interno por la distancia que separa las placas. Es decir, que va a ser el módulo del campo que crea A más el módulo del campo que crea B por la distancia. Si lo queremos con densidades, pues va a ser la densidad de carga positiva menos la densidad de carga negativa entre 2 veces epsilon 0 por la distancia. Esta va a ser la diferencia de potencial que hay desde la placa negativa hasta la placa positiva. Insisto. ¿Y qué sucedería en el caso concreto en el que la densidad de carga positiva fuese exactamente opuesta a la densidad de carga negativa? Pues en la zona interior tendríamos que el campo eléctrico sería 2 veces el que crea la positiva o 2 veces el que crea la negativa, y en la zona exterior, como la densidad de carga exterior total sería 0, el campo eléctrico sería 0 voltios metro. Es decir, que no habría campo eléctrico en la zona exterior si las dos placas tienen densidades de carga exactamente opuestas. Es decir, si la positiva es, por ejemplo, 1 culombio por cada metro cuadrado y la negativa es menos 1 culombio por cada metro cuadrado. Veamos ahora lo que sucede en el caso en el que las dos placas tienen la misma carga. Es decir, si las dos son positivas o si las dos son, por el contrario, negativas. Vamos a seguirle llamando A a la de la izquierda y B a la de la derecha, y aquí va a suceder lo contrario a lo de antes. Ahora, en la zona interior, el campo total va a ser la resta, es decir, va a ser el módulo de restar el módulo del campo A menos el módulo del campo B. Y la dirección va a ser la que diga la placa con mayor densidad de carga en valor absoluto. Es decir, si la placa más cargada es la placa A, por ejemplo, en la zona interior va a suceder lo que diga la placa A, es decir, que el campo eléctrico va a ir hacia la derecha en este caso y hacia la izquierda en este otro, suponiendo, insisto, que la densidad de carga de la placa A es mayor en valor absoluto a la densidad de carga de la placa B. Y en la zona exterior, otro tanto de lo mismo. Vuelve a ganar la placa más cargada. Entonces, aquí va a suceder lo que dice la placa de la izquierda y abajo también va a suceder lo que diga la placa de la izquierda. En la zona interior, como decíamos, el campo eléctrico ahora se va a restar en módulo, y en la zona exterior ahora es donde el campo eléctrico se va a sumar en módulo. De modo que ahora en estas circunstancias, si tenemos que la densidad de carga A es exactamente igual a la densidad de carga B, lo que va a suceder es que en la zona interior no va a haber campo eléctrico entre las dos placas. Las dos están igual de cargadas, el campo eléctrico se anula en el interior, tanto si las dos son positivas como si las dos son negativas, y en el exterior vamos a tener que la densidad de carga total de nuevo va a ser la suma de la A más la B, y el campo eléctrico va a ser la suma de los módulos del que crea cada una de las placas. Entonces, en este caso, si las dos densidades de carga son iguales, se va a cumplir que en la zona interior no hay campo eléctrico interior, y por tanto la variación de potencial desde la placa A hasta la placa B, o la variación de potencial desde la placa B hasta la placa A, va a ser exactamente igual a 0 voltios. Si las dos placas están igual de cargadas, no hay variación de potencial desde una hasta la otra. Y esto sería todo. En general son fórmulas muy sencillitas, siempre son las mismas y siempre hay que pensar en los mismos conceptos. Si el campo eléctrico va para un lado o va para el otro, tener en cuenta que el potencial crece siempre hacia el lado contrario, hacia el que apunta el campo eléctrico, y poco más, la verdad. Lo importante de estos sistemas de placas, que se pueden unir a través de un tercer conductor, de modo que las cargas vayan desde una placa hasta la otra a través de dicho conductor, es que son un fundamento conceptual de los circuitos eléctricos, que es precisamente el siguiente tema que vamos a abordar. En la siguiente clase de física vamos a ver las leyes de Kirchhoff de los circuitos eléctricos. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!